Hace más de medio siglo, el Apolo nos llevó a la Luna y desde entonces ningún ser humano ha vuelto a viajar más allá de la órbita terrestre. Hoy, la historia está a punto de cambiar. 4 astronautas, el cohete más poderoso jamás construido, muestras de órganos humanos y un laboratorio espacial a bordo de la nave Orión se embarcan en una misión que marcará el futuro de la colonización del espacio. Este es el inicio de una nueva era. Bienvenidos a la misión Artemis II. Artemis II continúa el sueño que comenzó cuando el ser humano pisó la Luna por primera vez. Las misiones Apolo demostraron que podíamos cruzar el vacío y dejar huella en otro mundo. Pero Artemis no busca solo repetir aquella hazaña. Su ambición es mucho mayor: preparar el terreno para una presencia humana sostenible más allá de la Tierra. Para lograrlo, la NASA ha construido un coloso, el Space Launch System. Con más de 98 metros de altura, es tan alto como un edificio de 30 pisos. Y su potencia supera incluso a la del Saturno B, el cohete que llevó al Apolo 11 a la Luna. En la cima viaja la nave Orión, un laboratorio espacial capaz de mantener con vida a los astronautas en el hostil entorno del espacio profundo. La misión Artemis II será un sobrevuelo lunar de unos 10 días. La nave tomará una trayectoria llamada Free Return, un camino que la llevará alrededor de la Luna y la traerá de vuelta a la Tierra sin necesidad de maniobras complejas. Será la primera vez en más de medio siglo que seres humanos crucen los límites de la órbita baja terrestre, un ensayo general que pondrá a prueba cada sistema vital antes de dar el siguiente paso: el alunizaje tripulado de Artemis III. Detrás de cada misión histórica hay seres humanos que aceptan el reto de lo imposible. La tripulación de Artemis II no solo probará una nave, escribirá el inicio de una nueva era. Reid Wiseman, el líder, piloto naval y astronauta de la NASA. En 2014 vivió 165 días en la Estación Espacial Internacional, donde lideró experimentos sobre cómo la microgravedad afecta al cuerpo humano. Durante esa misión compartió fotografías espectaculares de la Tierra, convirtiéndose en una de las voces más cercanas de la exploración espacial. Ahora comandará el primer vuelo tripulado más allá de la órbita baja desde el Apolo 17, hace más de 50 años. Victor Glover, el pionero. Aviador naval con más de 3.000 horas de vuelo en 40 aeronaves diferentes. En 2020 formó parte de la misión Crew One de SpaceX, donde se convirtió en el primer astronauta afroamericano en vivir a largo plazo en la Estación Espacial Internacional. Su experiencia como piloto de pruebas lo convierte en pieza clave para evaluar la nave Orión en su primera misión tripulada hacia el espacio profundo. Christina Koch, la récord. La especialista de misión Christina Koch ya tiene un lugar en la historia. En 2019 completó un vuelo de 328 días consecutivos en órbita, el más largo realizado por una mujer, equivalente a casi un año viviendo sin gravedad. Ese mismo año participó en la primera caminata espacial femenina de la historia, abriendo camino a las futuras generaciones de exploradoras. Ahora será la primera mujer en viajar más allá de la órbita terrestre baja, un símbolo de cómo está cambiando la exploración espacial. Jeremy Hansen, el internacional, piloto de combate de la Real Fuerza Aérea Canadiense. Aunque Artemis II será su primer vuelo espacial, su inclusión marca un mito: será el primer canadiense en una misión lunar. Su presencia demuestra que Artemis no es solo un proyecto estadounidense, sino un esfuerzo internacional en el que varias naciones se unen para regresar a la Luna. Dentro de la nave Orión no solo viajarán 4 astronautas, también lo harán decenas de diminutos laboratorios del tamaño de una tarjeta, cargados con células humanas reales. Estos chips son parte del proyecto Avatar, y su misión es revelar cómo reacciona el cuerpo humano cuando se expone al espacio profundo. Cada chip es un ecosistema en miniatura. Microcanales del grosor de un cabello permiten que fluyan nutrientes y oxígeno, recreando lo que sucede dentro de nuestros órganos. En Artemis II, muchos de esos chips contendrán células de médula ósea, uno de los tejidos más sensibles a la radiación cósmica. Al exponerlas fuera de la órbita terrestre, los científicos verán en tiempo real lo que los astronautas de carne y hueso no podrían mostrar sin riesgo. Durante el vuelo, sensores integrados registrarán cómo las células enfrentan rayos cósmicos y microgravedad. Al regresar a la Tierra, se aplicará secuenciación de ARN a nivel de célula individual, un análisis capaz de detectar qué genes se activaron, cuáles se apagaron y cómo se alteraron los mecanismos de defensa celular. Es la primera vez que un experimento tan detallado viaja más allá de la órbita baja. El objetivo es diseñar protocolos médicos personalizados para astronautas. Si sabemos cómo responde el tejido de cada persona a la radiación o a la falta de gravedad, podremos anticipar riesgos y aplicar tratamientos antes de que aparezcan los síntomas. Lo que hoy es un experimento, puede convertirse mañana en la diferencia entre la vida y la muerte en un viaje a Marte. El conocimiento que genere Avatar también servirá en la Tierra para mejorar terapias contra el cáncer, reforzar tratamientos inmunológicos y acelerar la medicina regenerativa. Cada chip que regrese de Artemis II llevará información que podría transformar hospitales aquí abajo. En cierto modo, los astronautas no viajarán solos, llevarán consigo pequeñas versiones de sí mismos. avatares microscópicos que enfrentarán el espacio profundo antes que nosotros para enseñarnos cómo sobrevivir a él.
Fuera del escudo magnético, estarán expuestos a rayos cósmicos y tormentas solares capaces de liberar la energía de miles de bombas nucleares. Orión cuenta con blindaje y sensores para resistir, pero el peligro siempre estará latente. Durante 10 días, la microgravedad debilitará músculos y huesos, mientras la convivencia en una cápsula del tamaño de una camioneta pondrá a prueba la resistencia psicológica de la tripulación. Y cada sistema vital, cada válvula y cada comunicación deberán funcionar con absoluta perfección. Los datos de esta misión prepararán el terreno para Artemis 3, cuando los humanos caminen por primera vez en más de 50 años en la Luna. Desde la estación Gateway, una base en órbita lunar que funcionará como laboratorio y punto de conexión, se ensayarán tecnologías para vivir de los recursos de la Luna y generar energía, iniciando así la construcción de una presencia sostenible fuera de la Tierra. Pero el sueño no se detiene en la Luna. Cada avance será un paso hacia Marte, un viaje que exigirá meses de autonomía total y protección frente a la radiación. Y mientras abrimos rutas hacia otros mundos, no olvidemos el impacto en el nuestro: energía más limpia, avances médicos y materiales que transformarán la vida diaria en la Tierra. Artemis 2 es el puente que conecta el pasado de Apolo con el futuro interplanetario de la humanidad. We are Artemis.